Bueno, teórico 5, parte 3. Bueno, obviamente esta idea evolucionó, ¿no? O sea, como todas las ideas, ¿sí? Uno las va trabajando y vas pensando que por ahí puedes buscar soluciones mejores o más aptas, ¿sí? Esto fue una línea de trabajo que tuvimos casi 7, 8, 9 años, ¿eh? Prácticamente donde han intervenido, digamos, distintas, no yo solo, ¿no? Sino que distintas personas, ¿sí? Así que generalmente hemos desarrollado al menos lo que nosotros pensamos que era un método relativamente válido, ¿sí? O un poco mejor adaptado para estimar la vulnerabilidad, ¿sí? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, porque la verdad es que el problema de contaminación más importante, o si alguien quiere proteger algo en este país, uno de los lugares, ¿no?, más importantes para proteger, es donde viven 12 millones de personas, ¿sí? No digo que en otro lado no lo parezca, pero, digamos, por lo menos este lugar es el primero que tendríamos que atender. Si no, estamos siempre atendiendo cosas en lugares donde no pasa nada. Digamos, donde, a ver, uno quería dar una solución donde realmente pasa algo, ¿no? Y evolucionando con esta idea nos dimos cuenta de lo siguiente. En principio, que podíamos encontrar una mejor, por decir así, una mejor definición cartográfica para la vulnerabilidad, ¿sí? Y también tuvimos en cuenta un poquito el trabajo del 2001 de Foster y de Hirata, en donde ellos utilizan el uso del suelo y hacen una valoración de peligrosidad para el uso del suelo, que es distinta a la que usamos nosotros en el 99. No, no crean que es muy distinta tampoco, pero bueno, es un poquito distinta. Y un poco para trabajar coordinados internacionalmente, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, podemos usar sin problema la valoración de suelo de Foster y Hirata del 2001, que lo hizo eso a la FAO, ¿no? Y nosotros, bueno, por ahí concentrarnos un poco más en mejorar, ¿no?, la parte intrínseca de la vulnerabilidad en la región. Entonces, para eso dijimos, bueno, a ver, mira, creemos que hay 3 cosas, ¿sí?, que controlan específicamente o fuertemente, ¿no?, el movimiento. Y esto yo lo consulté con Hirata también en su momento, así que controlan fuertemente la vulnerabilidad, perdón, en el conurbano bonaerense, ¿no? A ver, básicamente, en resumen, ¿sí?, lo más importante es el espesor de la zona no saturada, porque en última instancia, ¿sí?, para alcanzar el acuífero libre, la litología es siempre la misma, son los sedimentos pampeanos, ¿sí? Y la verdad que en términos litológicos, tienen una suerte de continuidad espacial, por decir así, lo suficientemente importante como para que los cambios litológicos no sean significativos, ¿sí?, como una variable intrínseca, ¿no? Pero el espesor sí, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso el espesor de la zona no saturada, en la zona metropolitana de Buenos Aires, está alterado antrópicamente. O sea, es dinámico. Por lo cual, la vulnerabilidad es una foto de un determinado momento. Nosotros hicimos un trabajo para el año 2005, que es una foto de esta cuestión, porque hay 2 variables, como el espesor de la zona no saturada, que controla la migración vertical, y la otra, el gradiente hidráulico subterráneo, que por supuesto deriva de la piezometría, ¿no es cierto?, que también es una variable dinámica. Cambia, no es la misma que estamos empleando acá, con datos de principios del siglo XXI, si quieren, ¿sí?, a la que pueden tener hoy en día. Habría que calcular estas 2 de vuelta, ¿no? O sea, habría que tener ahí, ¿sí?, habría que pensar que eso puede cambiar, ¿sí? Pero bueno, básicamente, ¿no es cierto?, el gradiente hidráulico representa un poco, ¿sí?, la posibilidad de movilidad horizontal al final. O alguien me puede hablar de la permeabilidad, de esto, pero como el medio es relativamente homogéneo, de vuelta, seguimos teniendo, digamos, sedimentos pampeanos, ¿sí? En realidad la permeabilidad de los sedimentos pampeanos no cambian demasiado en la región. Entonces, si yo me estoy sujetando de eso, igual el tipo hidráulico siempre es semilibre, no cambia tampoco en la región. Si yo no involucro otra cosa que alguna variable que tenga que ver con la movilidad, entonces, en definitiva, eso no va a cambiar jamás, ¿sí? Y entonces jamás voy a ver ninguna diferencia de nada, ¿no? Y no puede ser, digamos, porque, digamos, este es un proceso dinámico. Así que justamente el hecho de que se mueva un contaminante, ¿sí?, depende por supuesto, que me dirá, che, también depende de la litología, sí, pero es siempre la misma. Y alguien me dirá, bueno, también depende del tipo hidráulico, sí, pero también es siempre el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia el gradiente hidráulico sí cambia. ¿Por qué?
Porque si vos explotás distinto, cambiás la profundidad del agua en la zona no saturada y cambiás el gradiente hidráulico. Es decir, el agua en lugar de ir hacia las zonas de bombeo, irá hacia otro lado o hacia otras zonas de bombeo, ¿no? Entonces, estas dos variables sí controlan la movilidad, tanto vertical como horizontal, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le da a la zona el poder autodepurador? Bueno, el poder autodepurador lo da el tipo de suelos, ¿sí? El tipo de suelos es el otro mapa presente acá, que es el que te da el poder autodepurador. Alguien me dirá, los tipos de suelos, ¿sí?, en la región metropolitana ya casi no existen, porque han sido prácticamente, ¿no?, destruidos, ¿sí?, por la urbanización. Y bueno, es cierto. Entonces, ¿qué valor puede tener la urbanización o cómo puedo evaluar la urbanización? La verdad es que no lo sé. O sea, si alguien me pregunta a mí, a ver, ¿puedo considerar que una zona intensamente urbana, ¿sí?, es mejor barrera para la migración vertical, ¿sí?, que una zona que lo es menos o que no lo es? La verdad, sinceramente, no lo sé, ¿sí? Nosotros también buscábamos por ahí un método que fuera trasladable, ¿sí?, a otras regiones, a otras zonas de la región pampeana, ¿no? Si íbamos a considerar que la urbanización en sí misma es una barrera de impermeabilidad lo suficientemente fuerte para frenar a un contaminante, potencial, entonces yo debería creer, ¿no es cierto?, que todo esto no tiene el menor sentido, que lo pare la urbanización y chau, ¿no es cierto? Y bueno, qué sé yo, vamos a buscar todo a la cloaca o vamos a buscar todo, ¿sí?, a la red pluvial, que es donde va a terminar el agua, ¿no? Pero bueno, básicamente sabemos todos que no es así, ¿no? Que hay posibilidades, ¿sí?, de poder de infiltración, o sea, esta suerte de urbanización impermeabilizante no es perfecta, ni mucho menos. Entonces, el uso de suelo, el tipo de suelo, perdón, aparece como la primera barrera que puede influir justamente en la movilidad, en el poder en la capacidad de retener, ¿sí?, de pronto al contaminante, ¿no? Entonces, la verdad que en el fondo creímos que para la vulnerabilidad, o la vulnerabilidad intrínseca, como se suele llamar, normalmente, por lo otro se llamaba vulnerabilidad extrínseca, que en realidad ahí empezaron las disquisiciones, ¿no?, filosóficas entre los autores, ¿no es cierto?, entre, a ver, ¿qué diferencia había entre vulnerabilidad extrínseca, por ejemplo, y peligrosidad? Para mí ninguna es peligrosidad, pero bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero la vulnerabilidad sensu stricto, si quieren, ¿sí?, medida acá, resulta fundamentalmente de la combinatoria, o por lo menos proponemos que resulta de la combinatoria algebraica de mapas de la zona no saturada, ¿sí?, el gradiente hidráulico y el tipo de suelo. La combinación de esto, ¿sí?, da como resultado, ¿no es cierto?, un mapa de vulnerabilidad. Pero este mapa de vulnerabilidad da categorías, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Este mapa de vulnerabilidad final también tiene sus cuestiones que vamos a ver por ahí en un minuto, ¿no?, de evaluación que es importante tener en cuenta. Porque obviamente sumar algebraicamente mapas pasa lo siguiente: si vos tenés 5 categorías de zona no saturada, 6 categorías de gradiente hidráulico, 29 categorías de suelo, ¿sí?, en realidad, ¿sí?, es la combinatoria de todo esto, es la cantidad de combinaciones que vos tenés, terminás teniendo 500 a 600 categorías, ¿no? Y si vos tenés 500 a 600 categorías de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, la pregunta es, che, ¿cuál es la baja? ¿Cuál es la media? A ver, ¿cómo hago para separarlo en 5, no? Porque tengo 500 categorías. Pero ¿qué diferencia hay entre la 320 y la 321? Nadie lo sabe. Entonces, en realidad es imposible saberlo. Entonces, o qué tan grande es. Probablemente no muy grande. Entonces, en realidad, sí tenés que separar esas 500 o 600 categorías en 4 o 5 categorías. Pero ¿cómo lo haces? Alguien me dirá, muy fácil. ¿Cuánto es? 500 dividido 5, 100, la primera 100, la segunda 100. Bueno, esa es la mirada lineal. Ese es el método, ¿no es cierto?, escalar. ¿No es cierto? El decir de que es proporcional, de que hay una relación lineal entre vulnerabilidades, ¿no es cierto?, y que esa relación es lineal. Pero ¿quién dice eso? ¿No es cierto? ¿Quién dice que es así? En realidad, no sabés si eso es así. Perdón. No sabés si eso es así. Entonces, como no sabés si eso es así, para definir estas categorías que ven acá, que son 5, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, hicimos una distribución en un histograma, ¿no es cierto?, viendo a ver qué categorías, qué rangos son los que nuclean las mayores categorías, ¿sí? O sea, yo agarré y dije, bueno, vamos a poner 5 categorías y a ver, digamos, qué distribución tiene esto en un histograma, ¿no? Entonces vos por ahí lo ves en un histograma, ¿no? Al principio ves como 6 o 7, o sea, por ahí ves, no sé, de las 600, ves que muchas, ¿no es cierto?, son hay 1 o 2 puntos que caen en las categorías, ¿no? Entonces, pero que a lo mejor se te concentran, ¿sí? Por ejemplo, 20 o 30 o 40 en 4 o 5 rasgos principales. Entonces dijimos, bueno, mira, como esto parece tener una distribución gaussiana, ¿no?, vamos a tomar los cuartiles como si fuera, qué sé yo, una suerte de curva acumulativa,
Hicimos una curva acumulativa, tomamos y dijimos, bueno, miren, del primero 25%, 10% de la curva acumulativa, muy baja, ¿sí? El último 10%, muy alta. Y en el medio, pero claro, utilizamos la propia distribución estadística, ¿no es cierto?, de las categorías, asimilándolas a un modelo gaussiano. Alguien me dirá, ¿está bien? ¿Está mal? Es un modelo estadístico, qué sé yo, digamos, ni bien ni mal, digamos, en definitiva, esta es una propuesta. ¿Sí? Alguien me dirá, ¿puedo creerme que la distribución de la vulnerabilidad responde a una ley estadística? ¿Qué argumento tiene Adrián, digamos, por decir así, ¿no?, más sólido para decir que no es lineal y que tiene una distribución estadística? Bueno, ninguno. La verdad, simplemente que mis datos parecen ser así, o parecen acomodarse, ¿sí?, a una distribución estadística. Pero también puedo hacer la misma cuestión con la lluvia, ¿no? También puedo decir, bueno, ¿y por qué agarro yo las precipitaciones y las asimilo al modelo de Grumble o al modelo de... También lo hago de la misma manera al final, ¿no? Veo cómo llueve, veo cómo se distribuye la lluvia y digo que se parece a tal o cual distribución estadística. Es por comparación, ¿no? Al fin y al cabo no hay otra cosa, es una comparación empírica. Pues yo hice lo mismo, una comparación empírica de la categoría de vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, alguien me podrá decir, no voy a decir que es un poco más serio que la lineal, como dijimos antes, pero sí voy a decir que por lo menos es algo que es un método que es relativamente o frecuentemente empleado en recursos hídricos, al menos en recursos hídricos superficiales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, digamos, lo voy a aplicar acá. En definitiva, la vulnerabilidad necesita validación, y la validación, por supuesto, es la que va a terminar determinando si hacer esto como criterio de análisis, si es una buena o mala idea. Pero por el momento no hay otra idea. La otra es agarrar y hacer la gran Irata o la gran Foster y dividir en pedacitos la torta, ¿no? Y decir que arbitrariamente el valor de, no sé, 0.5 es la mitad es moderado, porque me da justo en la mitad, no sé, ¿ok? Bueno, eso es más arbitrario, si quieren. Bien. ¿Y qué pasa cuando no estoy en un medio clásico? Porque claro, este fue otro trabajo que hicimos un poquito posterior, 2008, ¿no?, donde ya nos metimos ya con un poquito más de experiencia, dado que habíamos trabajado está el paper anterior del 5, que un poco nos ayudó a comprender este tema, digamos, en medios clásicos. Y dije, bueno, vamos a ver cómo funciona esto en medios fisurados, o sea, cómo es la vulnerabilidad de estos medios. Entonces, a partir de los proyectos de investigación, a consecuencia del estudio del sistema acuífero guaraní, ¿no es cierto?, nosotros ganábamos un proyecto para un poco el estudio del mismo en la zona de recarga, y para evaluar recargas y bueno, datos que son importantes desde el punto de vista hidrogeológico, pero también tenía una componente de protección ambiental, ¿no?, que era desarrollar o ver un poco, ¿sí?, qué grado de vulnerabilidad tenía este acuífero. Y el problema que se te da en el acuífero, en la zona de recarga, digamos, de este sistema, es que vos tenés dos unidades formacionales que participan de la recarga que son radicalmente distintas. Por un lado, la formación Botucatú, que son areniscas eólicas de muy buena selección, y como comprenderán ustedes, muy buenas permeabilidades. Y por otro lado tenés los basaltos de Serralleral, que también participan en la recarga, pero claro, no tienen nada que ver, son rocas duras, fracturadas, fisuradas, que además tienen una intensa fisuración y que también desarrollan acuíferos y permiten, ¿sí?, el movimiento vertical del agua, pero es de otra característica, de otra naturaleza. Está sujeto a otras variables. Entonces, está claro que yo no puedo, con la misma vara, medir dos cosas distintas. Es decir, yo puedo agarrar y medir la zona del acuífero Botucatú con la misma vara, si quieren, ¿no es cierto?, que medí en el conurbano bonaerense, porque me encuentro con lo mismo. Una unidad regionalmente, digamos, muy extensa, muy homogénea, ¿no?, en donde prácticamente no hay diferencias litológicas para variar encima, sí, casi toda la composición es cuarzosa, 98%, ¿no es cierto?, con tamaño de partículas en general, digamos, de muy buena selección. O sea, no va a haber muchos cambios, la litología va a ser siempre la misma, areniscas cuarzosas, ¿sí? O areniscas, digamos, sin consolidar, con cuarzo, digamos, o sea, no hay más. Y eso por kilómetros, kilómetros y kilómetros. Entonces, lo que puede generar una diferencia que son los tipos de suelo. Entonces, en general, la formación Botucatú se adaptaba bien a la forma o a la metodología que teníamos desarrollada, ¿no?, para, si quieren, la llanura o el conurbano bonaerense, ¿sí? Luego era cuestión de tener el gradiente hidráulico y era cuestión de tener la profundidad de la zona no saturada, pero se adaptaba perfectamente bien. Pero ¿qué pasaba, no es cierto?, en la zona donde la roca estaba fisurada. Ahí yo no podía utilizar este criterio, ¿ok? ¿Por qué? Porque en definitiva no era un acuífero clásico, era un acuífero fisurado, ¿sí? Entonces, ¿es litológicamente continuo? Bueno, litológicamente sí, son siempre rocas basálticas, ¿no?
pero la verdad es que como cualquier macizo rocoso tiene discontinuidades, y lo que no es continuo a lo largo de su extensión es el arreglo de estas discontinuidades. Es decir, estas discontinuidades no siempre favorecen al desarrollo de acuíferos, no siempre favorecen a la presencia de agua, ¿no? Entonces, acá dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Consideraremos, cuando encontremos el acuífero, tomaremos en consideración la zona no saturada, el gradiente hidráulico, la geología, con apoyo de la carta de suelos, porque también se desarrollan suelos diferentes en esta unidad, pero hay un factor, digamos, que aparece, que no aparece en un clástico, que es la fracturación, un factor que hay que evaluar de alguna manera. Entonces dijimos, bueno, a ver, el índice final de vulnerabilidad es la sumatoria, de alguna manera, algebraica, en cartografía, no lineal, no con matrices. Cada uno de estos representa acá un mapa, ¿sí? Del mapa, ¿no es cierto?, del gradiente hidráulico con el mapa del espesor de la zona no saturada, ¿sí?, con el mapa de distribución de suelos, si quieren, en este acuífero, con el mapa de intensidad de fracturación, o a gran escala, si quieren, el mapa geológico y el mapa de intensidad de fracturación. O sea, todo esto combinado algebraicamente, ¿sí?, en cartografía GIS, definirían, ¿no es cierto?, nuestra vulnerabilidad. Bueno, y acá es donde empiezan, ¿no?, justamente a ver los resultados un poquito. Acá tienen el mapa geológico, ¿no?, lo que está en verde es la formación serralleral, los basaltos, lo que está en amarillo es la formación Rivera o Botucatú, es lo mismo, Botucatú en Brasil, Rivera en Uruguay, en general más viejo el término Botucatú, por eso yo lo llamo así. Pero bueno, esto tiene una piezometría, como ven acá, ¿sí?, que ya ha sido definida. Lo que está en gris son zonas urbanizadas, ¿sí?, que van a estar fuera de este análisis, ¿no es cierto? Y acá nosotros hemos hecho un análisis, lo que ven en violeta, ¿sí?, son ya las zonas en las cuales tenemos una alta densidad de fracturación que permite el desarrollo de acuíferos. Alguien me dirá, ¿cómo hicieron esto? Bueno, esto lo hicimos con observación de imágenes satelitales, ¿sí?, que nos permitieron distinguir distintos juegos de fracturas, y con validación en el terreno. Es decir, primero, sí, obviamente, distinguimos las fracturas en la imagen satelital, en el sensor remoto. Luego elegimos un par, 2 o 3 zonas piloto, fuimos al campo a verificar que esto realmente fuera así, ¿no?, o ver qué modificaciones del caso pudieran llegar a tener. Y finalmente dijimos, bueno, como evidentemente el sensor remoto está funcionando bien, es decir, me distingue lo que quiero, voy al campo y lo veo, voy a considerar que para el resto de la región funciona también igual de bien. Entonces apareció esta zona violeta, que serían, a ver, acá tienen la zona que ven violeta, en la zona del acuífero fisurado, donde realmente ese desarrollo permite el alojamiento de agua, y tiene sentido hablar de la vulnerabilidad, porque eso es lo que en definitiva termina alimentando de alguna manera, ¿sí?, al sistema acuífero termal. ¿Ok? Mientras que lo que está todavía en este color verde castaño, como ven acá, ¿sí?, o verde oliva, bueno, no, esa es la zona donde el basalto no tiene, o consideramos que no tiene, las condiciones de fisuración adecuadas para permitir, ¿no es cierto?, una migración vertical del agua relativamente importante, ¿no? Bueno, entonces, combinando todo esto, por supuesto, ¿sí?, algebraicamente, obtenemos un mapa, ¿no?, de zonificación de la vulnerabilidad. Como ven acá, estamos combinando, ¿no?, la clástica, ¿sí?, con la fisurada, ¿no es cierto? Tenemos zonas, por ejemplo, en la clástica donde la vulnerabilidad es alta, por supuesto, va a depender de sus características, moderada y baja, y también tenemos una zona muy vulnerable y poco vulnerable, que es lo que pudimos definir. A lo mejor acá nos faltó detalle, habría que haber trabajado a lo mejor con más detalle dentro de las zonas fisuradas. Lo que pasa es que no faltó detalle, faltó dinero, sería la explicación adecuada, que es un variable que normalmente controla los trabajos de investigación. Pero de todas maneras hay una cosa que es clara, ¿no? Si uno no hubiera tomado en consideración esto, ¿sí?, el mapa de los basaltos hubiera aparecido con otro valor de jerarquización, ¿sí?, el cual no hubiera sido, digamos, hubiera sido más engañoso que lo que están viendo acá, ¿sí? Lo que están viendo acá está hablando claramente que hay zonas de poca vulnerabilidad y hay zonas de mucha vulnerabilidad que hay que cuidar de alguna manera, ¿no es cierto? Y además permite combinar ambos, ¿no?, lo cual da una idea combinada, y también podemos pensar que al menos, ¿sí?, en donde la vulnerabilidad es alta, ¿sí?, en ambos casos, sí es realmente significativamente alta en ambos casos, porque la metodología utilizada es básicamente relativamente similar desde el punto de vista, digamos, de la herramental, no desde el punto de vista de lo litológico. Bien, y finalmente llegamos a la parte donde, bueno, a ver, de todo esto que todo el mundo dice, ¿qué grado de certidumbre hay? ¿Qué tan validado está? O sea, ¿por qué me tengo que creer que un mapa de vulnerabilidad
es como dice Adrián que es, o es como dice Irata que es, o es como dice Aller que es, o es como dicen lo que dicen. Digamos, si realmente hay alguna validación, realmente, digamos, una zona que está marcada como poco vulnerable, ¿sí? Ofrece verdaderamente más oportunidades para retener un contaminante, cualquiera sea si quieren incluso potencial, que la que puede ofrecer una zona que está marcada como muy vulnerable. O sea, llegará antes al acuífero, habrá más migración, pasará algo. ¿Puedo validar eso o no lo puedo validar? Y me tengo que quedar con una suerte de mapa que me plantea una contingencia teórica que, bueno, que puede tener colores muy bonitos, pero que realmente no sabemos qué grado de certidumbre tiene a la hora de funcionar como herramienta, digamos, de gestión y de protección. Bien, entonces, acá viene justamente lo que en muchos trabajos falta, ¿no? Que es la validación, ¿sí? Porque validar es mucho más complejo, más lento y más caro, ¿sí? Y las tres variables se llevan muy mal unas con otras, ¿no es cierto? Entonces, es complicado encontrar trabajos que validen, ¿sí? Que validen, por bien o por mal, no hay problema, una determinada propuesta de mapa de vulnerabilidad, ¿sí? Por eso ha habido muchas excepciones a lo mejor con estos métodos, porque al principio, ¿no? Se creía que, bueno, mirá, aplicamos esto, los gestores, qué sé yo, mirá qué bueno. Pero en realidad después con el tiempo se vio de que muchas veces, ocurrían cosas, se especulaba con que la unidad no era muy vulnerable, y luego el contaminante aparecía por todos lados. Entonces, claro, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente porque esta componente de validación no estaba claramente definida. Nosotros intentamos hacer una validación, un poco a escala, en el conurbano bonaerense, ¿sí? En el partido de Escobar, porque teníamos ahí el dinero y la oportunidad de poderla hacer, fundamentalmente, ¿no? Y la información, sobre todo, porque no es muy fácil, fíjense. A ver, básicamente uno tendría que entender quizás un poco cómo sería la geología en esta partecita del noroeste, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires. Ustedes ya saben que van a encontrar, aflorando por supuesto los sedimentos pampeanos, son estos grises más oscuritos que andan por acá. Si uno lo mira con un poquito más de detalle, podemos encontrar algo de formación Luján, sobre todo en la cuenca del río Luján, por supuesto, ¿sí? Ahí hasta la cota 10 hay probabilidades de poderla encontrar, medianamente. Por debajo de la cota 5 podemos encontrar, bueno, a ver, en realidad voy a reformar esto de acuerdo a mi amigo Toledo, y esto sería hoy en día en realidad la formación, las fases marinas de la formación La Plata, normalmente conocidas como ingresión Querandí o formación Querandí. Formación Querandí no existe, en realidad, incluso se usa por ahí, pero no está definida formalmente, pero bueno, fase marina de la formación La Plata sí, como la denominó Ameguino, creo, que es el nombre que retoma un poco Toledo. Así que bueno, un poco las podemos denominar de esa manera, que son obviamente las ingresiones marinas, ¿no? Las más recientes. Hay algunos corredores litorales por ahí un poquito más modernos, ¿sí? Hay unidades ya del delta, ¿no? De esto que es muy moderno, actual, ¿sí? Que está prácticamente en esta zona del partido. A ver, ¿dónde pudimos nosotros validarla? En realidad lo pudimos validar prácticamente, en el delta no pudimos tener ningún dato, lo hicimos prácticamente, ¿sí? En la zona más elevada, la zona de afloramiento del Pampeano, ¿no es cierto? Y tal vez un poquito del Pospampeano, de la formación Luján, que es donde más información teníamos en la región. Bien, a ver, en principio teníamos datos de química, lo que nos permitió hacer, ¿sí? Algún trabajo, por ejemplo, de relaciones iónicas, como el que ven acá, que nos permitía, bueno, caracterizar un poco, ¿sí? Las aguas de cada uno de los acuíferos involucrados. Fíjense que teníamos muestras del Pospampeano, del Pampeano, del Puelches y de Paraná. O sea que en realidad, ¿sí? Las cuales, al menos por sus relaciones iónicas de especies mayoritarias, podían distinguirse, ¿sí? relativamente bien, o sea, eran bastantes características, ¿no? También acá se podían ver, ¿no? Donde se ve claramente la relación, por supuesto, entre Pampeano y Puelches, que es lógico, porque el Puelches recibe de alguna manera, ¿no es cierto?, recarga del Pampeano, ¿no? Y cómo las formaciones de Paraná, ¿no? Y del Pospampeano caen prácticamente, ¿sí? En otra clasificación, ¿no? Incluso en una clasificación más típica de aguas marinas. Ambas son aguas que hoy en día son mezcla, pero bueno, pero que tienen un componente, digamos, de agua marina bastante importante. Por eso acá algunas relaciones en particular las comparamos con el agua de mar, para ver qué tan cerca están, que como pueden ver, obviamente el Pospampeano y la formación Paraná se aproximan un poco mejor. O sea, fuimos caracterizando la región. Nosotros también teníamos, ¿no? Datos, sabemos que el acuífero pampeano presentaba una hidroquímica, digamos, que contiene, digamos, vidrio volcánico, como van a decirse, relativamente importantes, ¿no? Acá hubo un análisis un tanto hidrogeoquímico, ¿no? O sea, donde hay una tendencia a la alteración de esto, a la génesis de carbonatos, formando la tosca,
y a cierta posibilidad de intercambio, ¿sí? A partir de la presencia de ciertas arcillas, como la ilita y la mononionita, que eventualmente pueden ayudar en ese intercambio, que el acuífero Puelches tiene una hidrogeoquímica en promedio no posee origen claro, no tiene nada que ver con el anterior, no tiene vidrio volcánico, presenta valores de sílice mucho menores, que en general el intercambio se da en el techo de las arcillas, que suelen contener un poquito de caulinita. Acá, digamos, tenemos algunos mapas de distribución de algunos contaminantes. Y bueno, y que también tenemos el mismo análisis, pudimos hacer un poquito en la muestra de formación para análisis. Esto es un análisis un poco hidrogeoquímico que permite, ¿sí? Definir cuáles eran las relaciones entre la roca, ¿sí? A partir de las relaciones iónicas, ¿no? Y el agua que la contiene, básicamente. Bien, a ver, ¿para qué sirvió esa parte del análisis? Para diferenciar perfectamente bien cuando estamos en un acuífero y cuando estamos en otro acuífero, y de cuál estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es validar la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, en función de la presencia de los sedimentos pampeanos, ¿sí? Que al fin y al cabo son los primeros, ¿no es cierto?, en recibir el impacto potencial de esto. Por un lado, ¿sí? Tenemos nuestro mapa de distribución de elementos traza, que ustedes vieron anteriormente, que se hizo en el trabajo de contaminación en el partido de Escobar, ¿no? Acá tiene la distribución de la, creo que esta vez de la unidad, de la Asociación Hidroquímica 4, ¿no? Que son metales pesados. Y claro, lo primero que vemos es lo que abajo aplicamos el método DIOS, que es el de Foster, IRATA, y claro, si vos mirás, el método de Foster te dice, ¿no? Siguiendo el método de Foster, te dice que en general, ¿no? Todo el partido de Escobar, ¿sí? Tiene una vulnerabilidad entre 0.1 y 0.29, que es baja, pero que no diferencia nada en todo el partido. O sea, si yo le consulto a Foster IRATA, me dice, ¿no es cierto?, que la vulnerabilidad es baja, ¿no? Y que en general, ¿no?, en todo el partido, sí, es exactamente la misma. Sin embargo, la distribución de la asociación de contaminantes te está diciendo otra cosa. ¿Sí? Te está diciendo de que no están en cualquier parte los contaminantes, ¿no es cierto?, sino que están en determinadas regiones. Por lo cual, algunas que lograron alcanzar al acuífero y evidentemente hay otras en las que no. ¿Sí? Entonces, en realidad no es tan homogéneo, ¿no? Y también vimos, ¿no?, de que en general, bueno, esto de los nitratos nos pasaba lo mismo con el conurbano, ya tenía una dispersión regional muy grande y en general no servía para hacer ningún análisis por el tema de la recuperación de las napas, por lo cual lo dejamos afuera. Los metales pesados sí, ¿no es cierto?, de alguna manera tenían menos movilidad, ¿no es cierto? Y la definición final es que en definitiva, digamos, si nos guiamos, si aplicamos el método GOT, no podemos explicar, digamos, la distribución de categorías, si no podemos explicar por qué están ahí o cómo funcionó de vulnerabilidad. O si hubiera sido igual de vulnerable, entonces, bueno, hubiéramos tenido, sí, contaminado todo el acuífero, pero evidentemente no fue así, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué? Bueno, fue así. Bueno, justamente porque había cuestiones vinculadas, sí, con el uso de suelos, en los cuales, que habría que hacerlo con más detalle, que seguro están controlando, ¿no? Un poco ahí está el tipo de suelo seguro, controlando las posibilidades de infiltración de contaminantes, ¿no? Entonces, a lo que fuimos con este caso, digamos, en este paper, es a demostrar de que el método de GOT, ¿sí?, realmente no puede validarse en la región pampeana, es decir, es como que no tenés manera de poder validar que el método de GOT sea eficiente, porque si en definitiva te da un dato englobador, ¿sí?, que te dice que todo es igual, o que todo tiene un mismo valor, y que al no haber ninguna diferencia no te explica por qué tenés una distribución en un lado y en otra sí. O sea que tenés que trabajar, ¿sí?, obviamente siguiendo otro tipo de métodos. Acá no teníamos una buena piezometría para trabajar, digamos, con álgebra de mapas, así que no pudimos demostrar fehacientemente que el álgebra de mapas podía ser validado en la región, pero sí pudimos demostrar que el método de GOT no es, por lo menos, ¿sí?, una alternativa inteligente para poder trabajar, ¿no es cierto?, en la región, ¿no? Hasta acá la vulnerabilidad, ¿no? Y luego ya aparecen los criterios de peligrosidad, que como ustedes saben, estos ya vienen montados, ¿no?, sobre el propio criterio de vulnerabilidad. Para la peligrosidad o actividades potencialmente contaminantes, ¿no es cierto?, nosotros lo que empleamos es el método de POSH, ¿sí? El método de POSH es el que justamente elaboran Foster y IRATA en el año 2001, ¿sí?, que reemplazaba el que teníamos nosotros del año 99, nosotros, que no es muy distinto, ¿sí? Pero básicamente queríamos por lo menos emplear o estar sujetos, ¿sí?, a un método de evaluación internacional y no sui generis, aunque hayamos sido, por ahí habíamos tenido el paper antes, ¿sí?, no importa. Nosotros queríamos, digamos, un poco emplear un método que es de alcance mundial, ¿no?, porque esto la verdad es de alcance mundial. Bien,
Entonces, digamos, emplear el método Posch, que era el que proponían Foster-Yatra en el año 2002, ¿sí? Ok, ¿no? Estos acá te dicen que la fuente puede ser dispersa o multipuntual, ¿no es cierto? Si es multipuntual, se puede ver a problemas de saneamiento o de agricultura, como ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? De saneamiento, por ejemplo, ¿sí? Habla de una cantidad mínima de red de cloacas y de densidad de habitantes, ¿no es cierto? O sea, te dice que, a ver, el riesgo es elevado, ¿por qué? Porque vos tenés que tener, en función de la distribución de tu cloaca y de la densidad de, o sea, de qué cobertura cloacal tenés, o de qué densidad de habitantes tenés, ¿sí? Se evalúa el riesgo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente Escobar sí tenía, digamos, una cantidad, ¿no? Una densidad de habitantes muy alta, ¿no es cierto? Sobre todo en los cascos urbanos, ¿sí? Y en algunos lados no alcanzaban, globalmente no alcanza al 10 o al 8%, solamente hay cloaca, o había cloaca en ese momento, ¿sí? En el casco urbano, que era un porcentaje relativamente muy pequeño. Para la agricultura pasaba lo mismo, ¿no es cierto? Si hay horticultura y floricultura intensiva, ¿no? Con el uso de fertilizantes y plaguicidas, que como ya hemos visto en el trabajo anterior de contaminación, esa cuestión era real, también tiene un riesgo relativamente elevado. Para una fuente puntual, ¿no es cierto? En las industrias, ¿no es cierto? Nosotros hemos detectado de que complejos industriales en la ciudad de Garí y Mateu, ¿no? Con industrias automotrices y químicas y metalúrgicas, entre otras, tienen, digamos, un riesgo post relativamente elevado. Y en general lluvias de más de 1000 milímetros también establecen, ¿no es cierto?, un riesgo relativamente elevado, porque significa que hay una tasa de recarga, por más que vos me digas lo que me digas, si te llueven 1000 milímetros te va a recargar mucho más agua que si te llueven 500. Así que también tenemos, ¿sí?, una peligrosidad relativamente elevada. Perdón. En definitiva, ¿cuál es el cuadro final que tenemos para el partido de Escobar? Bueno, para el partido de Escobar tenemos un cuadro en el cual tenemos una elevada peligrosidad, o sea, es un lugar donde, digamos, hay una peligrosidad alta de contaminación. Eso lo demuestra nuestra cartografía, que ya es de riesgo, porque nosotros ya hablamos de asociaciones hidroquímicas con contaminantes, eso ya es riesgo, ¿no es cierto? Ahí sí se condice, evidentemente hay, ¿no es cierto?, una concordancia entre la peligrosidad de las actividades y de los usos del suelo con la presencia ya directamente de ciertos contaminantes, ¿no es cierto? Y en cuanto al mapa de vulnerabilidad, si lo aplicás por el método GOD, ¿sí? Te encontrás con que no explica, ¿no?, la distribución asimétrica de los contaminantes. Esta distribución asimétrica se explica mejor a través del concepto de peligrosidad o probablemente considerando otro método de vulnerabilidad un poquito más preciso, ¿sí?, que el método de GOT. Esa sería un poco la conclusión. A ver, finalmente lo que queremos decir es que para la región pampeana tenés que recurrir a la álgebra de mapas, ¿sí?, y que muchas veces tenés que incluir en tu análisis, como habíamos dicho nosotros en el 98-99, ¿sí?, también la peligrosidad para poder tener una mirada, ¿no?, de protección y de preservación del recurso subterráneo. Es decir, tenés que tener esas dos cosas evaluadas, ¿sí?, prácticamente, si querés, por el método de Posch. Para la peligrosidad no hay mayor inconveniente, pero no, o sea, el método de Posch para la peligrosidad puede andar bien, pero lo que no anda bien de Foster-Yatra o no es suficientemente, es el método de GOD. Ahí tenés que recurrir, digamos, a otros métodos, ¿sí? Nunca probamos con Drastic, nos parecía de la misma naturaleza que GOD, por eso y preferimos siempre el empleo de cartografía GIS, que ha sido en general mucho más eficiente, ¿no?, para tratar estos temas. Alguna vez vamos a retomar esto. Bien. Ahora viene un poquito el tema de afectación, ¿no es cierto? Hasta acá estuvimos viendo vulnerabilidad, un poco a veces cruzado con el tema de peligrosidad, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver un poco, sí, qué es o qué entendemos por el concepto de afectación. Probablemente en agua subterránea lo más emblemático, ¿no?, de afección sí sea el fenómeno de subsidencia. Es decir, en realidad hay dos cosas, ¿no?, que la condicionan o que son típicas de estos problemas de afección, que como habíamos dicho, son acciones, ¿sí?, que son antrópicas, pero que generan algún tipo de perjuicio de manera indirecta sobre el acuífero, no de manera directa. No es un contaminante, acá no está involucrado un contaminante potencial, ¿ok? Pero, sin embargo, a pesar de no estar como no hay un contaminante potencial, ¿sí?, bueno, pues un poco el concepto de, tal vez de vulnerabilidad no tanto, pero el concepto de peligrosidad y de riesgo, sí por ahí pierden un poquito de consonancia y preferimos hablar de afección. Entonces, en la subsidencia, lo que tenemos es el hundimiento o gradual colapso de una región, un movimiento, si quieren, descendiente, no tectónico, sino simplemente de deformación local, del terreno, que tiene expresión en la superficie, ¿sí?
y componentes laterales, y que todo esto se debe fundamentalmente a la explotación de algún tipo de fluido. Digo algún tipo de fluido porque también ha habido subsidencia por explotación de hidrocarburos y de gas, ¿ok? Pero también por agua subterránea, ¿sí? En general han sido los procesos relativamente más típicos. En general, hay una serie, como dan acá, hay una serie de causas que reciben a veces el nombre de subsidencia, ¿no? Por ejemplo, hay procesos tectónicos, por supuesto, alguien me dirá, che, pero tectónicamente, sí, y sí también puede haberlo, un descenso, digamos, tectónico, ¿sí? Con la tectónica actual. No sé lo que eventualmente puede provocar un cambio, pero obviamente los pasos de tiempo son más geológicos, ¿sí? que humanos. Disolución de karst, que a veces puede ser acelerado, ¿sí? Por actividades antrópicas. Hidrocompactación, sí, dije bien, hidrocompactación, pérdida de agua, ¿no? Por compactación de material natural, simplemente por la propia carga, cimentación, variación del nivel, o sea, formación de precipitados, ¿vale? Que pueden cimentar de alguna manera el material, la variación de los niveles piezométricos, que ese es uno de los casos más típicos, ¿sí? A veces hay subsidencia minera, en zonas donde ha habido actividad minera extractiva, bueno, retiraste material y luego perdés competencia, ¿no? Esto hoy en día sería terrible en minería, pero bueno, ha ocurrido en Inglaterra, particularmente y en Alemania, por explotación de acuíferos, ¿sí? Por colapso de rellenos sanitarios y a veces por obras civiles, ¿sí? Cuyo efecto colateral puede ser, o puede estar vinculado a veces, o puede generar algún tipo de subsidencia. Pero en definitiva, sí, la subsidencia se provoca fundamentalmente cuando los fluidos que tiene la roca, ¿sí? Forman una parte muy importante del sostén mecánico de la misma. Para los que cursaron geología aplicada y recuerdan la ley de Terzaghi, ¿sí? Es cuando justamente la tensión intersticial, ¿sí? Es casi tan importante como la tensión neutra. Entonces, obviamente, ¿sí? Retirar a una o hacer caer a una, sí tiene una influencia muy grande en la tensión efectiva. Eso sería, ¿sí? El fenómeno de subsidencia, ¿no? Hay una subsidencia mecánica, ¿no es cierto? Como la que ven ahí, que es más de tipo tectónica o estructural, ¿sí? Hay una subsidencia térmica, ¿sí? Muchas de estas son, por supuesto, de tipo naturales, ¿sí? Hay tectónicas, volcánicas, ¿sí? A veces también, digamos, por la colmatación de cauces en ambientes deltaicos, desecación de ambientes palustres, oxidación de suelos orgánicos, ¿sí? Disoluciones en karst, fusión de permafrost, eso, termocarstía. O sea, en general todo esto es a veces incluso de origen natural. Es decir, vos podés tener subsidencia, ¿no? Como consecuencia de la movilidad de algún fluido o de algún tipo de estructura que te genere este problema. Y luego ya tenés las antrópicas, ¿no? Que son por ahí las que tienen muchas veces que ver con los acuíferos. ¿Sí? A veces el sobrepeso de obras civiles, ¿sí? Compactaciones por vibración, porque uno induce la fusión de permafrost, justamente, a las urbanizaciones, por hidrocompactación o por bombeo de fluidos, que es una de las más extensas y más importantes que normalmente hay, ¿no es cierto? Hay efectos de la subsidencia, estos son, o sea, la fricción tiene efectos, de la misma manera que, digamos, la peligrosidad y el riesgo tiene efectos sobre las personas, efectos en la salud, porque deteriora, por ejemplo, la calidad del agua del acuífero, o porque te acerca un contaminante, digamos, que de otra manera no tendrías o no tomarías contacto con él, no tomas en contacto con él porque ingerís agua, ¿ok? El cromo, no sé, nadie está tomando cromo, ¿sí? En forma directa, si tomas contacto con el cromo es porque eventualmente lo estás teniendo a partir de un problema de contaminación del agua que vos vas a consumir, ¿no es cierto? Bien, acá te pasa lo mismo, en la fricción también. La subsidencia tiene efectos sobre las personas, por ejemplo, aumenta el ritmo de las inundaciones, también las mareas, o las mareas, digamos, yo qué sé, más altas o ocasionales, pueden llegar a generar también o a inundar áreas que antes no se inundaban, daños, asentamientos de terreno, en general, digamos, puede haber una reducción en el bombeo de los fluidos, eso también, o sea, vos podés al principio extraer una importante cantidad de agua, pero en la medida en la que va colapsando el acuífero, hidráulicamente va cambiando sus características y ya no se de agua, o tal vez no se comporte como acuífero, ¿no es cierto? Porque de esto depende la extracción de la misma. Por lo general, la característica de la subsidencia es que suele ser de alcance regional, ¿sí? Involucra zonas relativamente amplias y es relativamente lenta, por lo menos desde el punto de vista del paso humano, sí se ve a través de décadas, ¿no es cierto? Que eso lo genera una gran diferencia con lo que sería un asentamiento, digamos, a consecuencia de una obra civil. No es lo mismo,
¿sí? O sea, no es lo mismo poner una zapata, calcular mal, ¿no? Y que ésta tenga un asentamiento, ese es un proceso muy local y muy rápido, con la subsidencia, que en general es un proceso que se desarrolla en zonas, ¿no es cierto?, muy amplias y con mayor lentitud, que genera también cambios en los gradientes hidráulicos locales. ¿Ok? Así que, evidentemente, alguien me dirá, va a tener también modificaciones sobre la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen un dibujo que por ahí ¿no? Lo muestra un poco mejor, ¿no es cierto? Acá está explicando un poquito lo que habíamos dicho antes, sobre, si uno entiende o conoce la ley de Terzaghi, no entiende rápidamente sí qué es lo que pasa. Nosotros la ley de Terzaghi, para los que no cursaron aplicada, dice que las tensiones totales o efectivas que puede soportar un suelo son la sumatoria de las tensiones neutras más la tensión intersticial. La neutra es la que tiene que ver con la matriz, digamos, por decir así, particular del suelo, es decir, la distribución de las tensiones por el contacto entre partículas, ¿sí? Y que otra parte la sostienen los fluidos que están metidos en los poros. Esos también soportan la tensión total. Cuando vos apoyas algo, ¿sí? Lo que fuera, esa carga se distribuye en las partículas y en el fluido. ¿Sí? La componente intersticial normalmente, en general, menor que la neutral, por lo general, ¿sí? Pero a veces esta puede ser muy alto y tener el mismo valor, ¿no es cierto?, de magnitud, en algunas litologías, en algunas condiciones. Entonces, si yo extraigo el fluido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces reduzco mucho en la capacidad portante del suelo. Entonces, empieza a veces a hundirse por su propia carga, por su propio peso, o por el peso de lo que tiene por encima de la misma. Acá hay un efecto, por ejemplo, que pueden ver en un sistema de drenaje. ¿No? Ustedes por ahí intentan drenar, ¿sí? No sé, una determinada zona y sin embargo, fíjense el canal original, ocurre la subsidencia, ¿sí? Y prácticamente hasta cambian hasta la geometría del canal, ¿no es cierto? Y también extrae menos agua, ¿no? Como te muestra acá, justamente porque al colapsar la estructura y haber un cambio en la distribución o en el ordenamiento de las partículas, que es lo que pasa, ¿no es cierto? Cambian también valores como porosidad efectiva y permeabilidad. Bien, en general ha habido autores que han utilizado la expresión de Jacob para calcular, digamos, un poco la compresión elástica al comienzo del bombeo. En general, la compactación es medible. Esto se puede, digamos, de alguna manera calcular, ¿no es cierto? Y en general, digamos, en los primeros 20 minutos de bombeo reflejan la mejor. A ver, acá, ¿por qué te digo yo estas cosas sobre la recuperación elástica? Digamos, porque en realidad, si vos podés darte cuenta de esto, en teoría podés darte cuenta de esto en un ensayo de bombeo. Si el acuífero se recupera elásticamente, ¿sí? En los primeros 20 minutos, ¿no? Obviamente con caudales de explotación, ¿sí? O no ves ninguna deformación elástica en los primeros momentos, entonces probablemente no lo tenga. ¿Ok? Si uno no ve deformaciones, esto no va, es difícil que prospere, ¿sí? Que lo veas a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que las deformaciones elásticas siempre por explotación se manifiestan en los primeros minutos del bombeo. Bien, acá están viendo justamente, ¿no es cierto?, la compactación de material fino, ¿no es cierto?, y la reducción de la permeabilidad. En general, hay un conjunto de causas, ¿sí?, que te generan esto, ¿no?, que es la subsidencia, que es el bajo gradiente hidráulico, la extracción de agua subterránea, ¿no? O sea, cuando una zona como de llanura, por ejemplo, compactación del reservorio por pérdida de fluidos, compactación del nivel arcilloso, intercalado en arenas, por carga en superficie, muy pocas veces. Por vibraciones naturales o artificiales, muy pocas veces. Por tectónica, ocasionalmente. ¿Sí? Por tectónica significa algún tipo de reactivación de falla o de sismo que puede provocarla, ¿no? Estructuras que pueden ser susceptibles, ¿no es cierto? Y por preconsolidación de sedimentos, muy común. ¿Sí? Eso suele ser lo común. En general, hay, por ejemplo, también casos de subsidencia que pueden ser naturales, ¿no es cierto? Hubo uno, por ejemplo, o hay uno estudiado que se vincula con los mallines. Los mallines son, como ustedes saben, ¿sí?, cuerpos de agua muy frágiles, que tienen una dinámica muy sujeta, ¿sí?, a las precipitaciones en agua subterránea. Esto es muy típico de las pendientes de montaña en Argentina, o vegas, como se los conoce normalmente en el resto de Iberoamérica, que tienen el mismo nombre, o mallines en una parte, en otra parte se llaman vegas, vegas es el nombre castellano, ¿sí?, de la palabra, pero bueno, los mallines justamente, ¿sí?, pueden sufrir algún tipo de subsidencia, a veces justamente por precipitaciones, por aguas de infiltración, que pueden de alguna manera disolver los carbonatos o eventualmente retirar material fino, ¿no? Y entonces haber un lento hundimiento, digamos, justamente, de los mallines por retiro
en el material fino por pipping, como se conoce normalmente ese proceso, ¿sí? O por simplemente disolución de carbonatos, ¿sí? O de sales, que originariamente pudieron haber estado formando parte del mismo, en un escenario a lo mejor de mayor precipitaciones, o de afluencia de aguas que de alguna manera antes no confluían en él, ¿no es cierto? También este es un proceso muy típico que uno observa cuando, o sea, una de las cosas que te ocurre cuando vos, acá en Argentina no se practica mucho, pero en otra parte del mundo sí, ¿sí? Se disecan pantanos, se retira el agua del pantano, perdón, para poder utilizar la carga orgánica de fondo, como son lugares relativamente muy fértiles, ¿sí? Normalmente vienen acompañados de algún proceso de subsidencia, ¿no? Y si no, también tenés la subsidencia tradicional, analizada, por supuesto, en aquellas regiones en donde se ha bombeado agua subterránea y se ha provocado, el caso por ahí más estudiado es el del delta de Koto, perdón, en Tokio, que ya desde 1924, ¿no es cierto?, comienza, digamos, a manifestarse este problema, y justamente hubo un sismo en el año 23, sí, que fue un poco el disparador de una serie de colapsos y subsidencias regionales, ¿no? O sea, es como que el material necesitaba un empujoncito para deformarse, ese empujoncito vino, ¿no es cierto?, a raíz de esto, y esto ocurrió justamente por explotación de agua subterránea, ¿no? Este alcanza un máximo antes de la guerra, ¿no?, como lógicamente, de alrededor de fíjense, en un hundimiento de 10 centímetros por año, ¿sí?, en la zona del Taika, donde por supuesto los movimientos tectónicos y la contracción de los estratos subyacentes tenían mucha importancia, digamos, en este proceso, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, fue consecuencia de la explotación de aguas subterráneas y generó problemas porque muchos edificios estaban fundados en depósitos pleistocenos, digamos, de gravas, esos que tenían un contenido de material fino muy importante, que fue lavado y que de alguna manera eso permitió la subsidencia, digamos, de esta región, que alcanzó casi los 2 metros. Este fue el caso mejor documentado, dado que los japoneses lo documentaron, por supuesto, por periodos. Sí, además esto estaba en la capital también, ¿no? O sea, y en uno de los polos industriales de Japón. Hay un primer periodo, entre 23 y 45, donde predominó la compactación, ¿no?, por el peso de estructuras y por la explotación, donde incluso a consecuencia de esta compactación hubo una consolidación de este material, que estaban, por supuesto, ya, esto se lo observaba muy sujeto, digamos, con mucha influencia, digamos, de las variaciones atmosféricas y las variaciones mareales, es decir, como un acuífero libre, ¿no?, ya presentaba oscilaciones muy importantes, ¿sí?, de ajustes de presión con otras fuentes de agua relacionadas. Luego hay un periodo 46-60, donde, a ver, un poco se detiene o se comienza a detener, ¿no es cierto?, ¿sí?, este proceso. Acá ya empezaron sin embargo, el hundimiento continuó, ya tenían problemas, digamos, de impacto de la dinámica costera, ¿sí?, que inundaba, ¿no es cierto?, gran parte de esta zona, y prácticamente acá ya tenían daños materiales muy importantes. Entre el 61 y el 2000, ¿no es cierto?, empiezan, digamos, realmente a estudiar la manera de tratar de minimizar este efecto, que esto no tiene recuperación, porque cuando uno retira el material, retiras el agua poral de este tipo de sedimentos, hay toda la carga se transmite, digamos, a la carga que tenés encima, se transmite a la tensión neutra, y obviamente hay un reacomodamiento de las partículas, por lo cual ya no es posible, esto no es un globo, no es que uno puede poner otra vez el agua allí, entonces va a recuperar, sino que las condiciones petrofísicas cambian y no tiene recuperación, ¿no es cierto? En general lo que ellos pudieron lograr es disminuir la tasa, ¿no es cierto?, de colapso. Nunca van a saber si es porque terminó de acomodarse o porque realmente dejaron de explotar el recurso, pero bueno, en general han llegado a la conclusión de que la compactación alcanzó casi un 50%, así que se redujo, digamos, el espesor casi a la mitad. No es el único lugar, otro caso muy emblemático de subsidencia en la Ciudad de México. Acá también tenemos el peso, ¿no?, de toda la construcción edilicia sobre sedimentos de limos y arcillas lacustres. Este es el caso por ahí de disecación de un cuerpo de agua, ¿no? La subsidencia alcanzó los 7,5 centímetros entre 1898 y 1959. Pero vos fijate, 7,5 metros, perdón, discúlpeme, entre 1898 y 1959, y llegó a tener una tasa muy importante, casi medio metro por año, que esto es verdaderamente muy alto. En algunos casos, sí, el hundimiento alcanza 14 metros con respecto al nivel original, es decir, hay algo que está 14 metros más abajo de lo que estaba en el siglo XIX, así que es un impacto bastante importante, ¿no? Obviamente, digamos, el dejar de explotar el agua subterránea, digamos, en algunos sectores,
en gran medida también por problemas de contaminación, sí redujo notoriamente, digamos, el impacto de la subsidencia de la Ciudad de México, pero básicamente no la eliminó. O sea, hay un proceso residual de hundimiento que incluso se gasta hoy en día, ¿no? Y por explotación de hidrocarburos, el caso más conocido en la bibliografía es el del yacimiento de Long Beach en California también, ¿no es cierto? El pico lo tiene en la Segunda Guerra Mundial, como es lógico, con la explotación de hidrocarburos más importante, alcanza 9 metros, ¿no es cierto? Hay una muy escasa recuperación, esto además ocurrió a una profundidad más importante, ¿sí? Y lo único que pudieron hacer los americanos son obras de control justamente para impedir el impacto de las mareas. Acá hay una foto muy emblemática, fíjense cómo era la costa a fines del siglo XIX, en el año 23 y en el año 36. ¿Sí? Todo esto a consecuencia del hundimiento regional del terreno. Acá justamente tienen un caño en camisa enclavado en alguna unidad infrayacente al fenómeno de subsidencia, ¿sí? Que como ven está casi un par de metros por arriba de su altura original, que era este punto, ¿no? Es también otro caso bastante importante. El lago Maracaibo en Venezuela también sufrió el mismo problema, sobre todo el yacimiento conocido como Lagunillas, ¿sí? Esta es una explotación también del año 2030 aproximadamente, donde ya de comida, de movida, empezaron a tener, ¿no es cierto?, algunos problemas para controlarla. La subsidencia fue entre 50 centímetros y 1,5 metros, en algunos casos los 3,5 metros, ¿no es cierto? En general hay alrededor de un promedio de 2 metros de subsidencia, y acá hay una cierta tasa de evolución, ¿sí?, de subsidencia que medianamente pudieron ir midiendo progresivamente a lo largo del tiempo, digamos, en esta región, que también se debe a extracción de hidrocarburos, ¿no? De todas maneras, yo lo cito igual porque el fenómeno de subsidencia en general es un fenómeno de afectación bastante peligroso. O sea, aunque sean los hidrocarburos los que normalmente, aunque sea por explotación de hidrocarburos, eso también tiene efectos sobre el agua subterránea. Muchas veces, algunas unidades, digamos, que contienen hidrocarburos, al deformarse, deforman acuíferos. Entonces también los involucran, ¿no es cierto? Obviamente se pueden y se hacen mapas de peligrosidad o susceptibilidad de peligrosidad del terreno con respecto a la subsidencia, ¿no es cierto? Esto consiste un poco en localizar las zonas afectadas, representar los factores que la condicionan, representar las zonas susceptibles y hacer una suerte de zonificación, ¿no es cierto? Que puede, bueno, permitir un poco para predecir dónde puede llegar a estar el próximo problema de hundimiento o de subsidencia, ¿no? Pero en general, como son las actuaciones obviamente antrópicas las que tienen, ¿sí?, mucha importancia, son a veces complicadas o difíciles, ¿no es cierto?, de definir.